La meningitis bacteriana es una enfermedad infecciosa a nivel mundial y ha sido reconocida como una de las enfermedades más devastadoras. Esta se caracteriza por infección en la pía madre, en la aracnoides, en el líquido cefalorraquídeo, sin afectar el parénquima cerebral. Actualmente, la incidencia de meningitis bacteriana es de 1.2 millones de casos a nivel mundial. Antes de la utilización de las vacunas, la primera causa era la Haemophilus influenzae. Actualmente es el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el estreptococo del grupo B y la Listeria monocytogenes. El Streptococcus pneumoniae es el principal agente causal de meningitis en pacientes menores de 20 años de edad. Sin embargo, existe un grupo que está predispuesto a sufrirlo, como lo son los pacientes con inmunodeficiencia, los que tienen problemas con diabetes mellitus, con etilismo, con otitis, con sinusitis y con neumonía. En cuanto a la Neisseria meningitidis, se conocen 13 serogrupos, como lo son el A, el B, el C, el Y, el W135. Es importante saber que esta también afecta a los individuos sanos, sobre todo a nivel de la nasofaringe, pero ella tiene una predilección por los pacientes fumadores, tanto activos como pasivos. La Listeria monocytogenes se encuentra en alimentos contaminados como leche, huevos, también en salchichas crudas, verduras crudas, carnes condimentadas, y esta suele producir meningitis bacteriana en pacientes mayores de 60 años, en embarazadas y en pacientes con inmunodeficiencias, y solo producen el 5 al 8% de las meningitis bacterianas. Otros patógenos que también producen meningitis bacteriana, pero en menos proporción, son la Escherichia coli, también la Klebsiella, la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus coagulasa negativo. Con respecto a la patogenia de la meningitis bacteriana, es importante entender que existen 4 procesos principales que son necesarios para que las bacterias alcancen e invadan las meninges. Estos van a ser la colonización, la invasión del torrente sanguíneo, la supervivencia de estos patógenos en el mismo y finalmente el cruce de la barrera hematoencefálica para llegar al espacio subaracnoideo donde se van a multiplicar. Respecto a la colonización, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis, que como ya se mencionó previamente son los dos agentes causales más importantes de meningitis bacteriana, llegan a la nasofaringe y logran adherirse al epitelio mediante 2 procesos principales. En primer lugar, la producción de proteasas que degradan la inmunoglobulina A y además inhiben la producción de anticuerpos a nivel de la mucosa. Y por otro lado, en el caso de la Neisseria meningitidis, la presencia de fimbrias y pilis en su superficie celular. Posteriormente, las bacterias se transportan al torrente sanguíneo por medio de vacuolas y logran sobrevivir en este gracias a la presencia de una cápsula de polisacáridos que las protege de la fagocitosis mediada por neutrófilos. Además de esto, esta cápsula también las va a proteger de la actividad bactericida mediada por la vía clásica del complemento. Posteriormente, las bacterias que sobreviven en el torrente sanguíneo llegan a los plexos coroideos intraventriculares, que son los que le van a permitir el acceso hacia el líquido cefalorraquídeo y en este lugar van a comenzar a multiplicarse rápidamente. Esa rápida multiplicación se debe principalmente a que este es un líquido que tiene poca cantidad de leucocitos, de proteínas del complemento y de inmunoglobulinas. La invasión bacteriana del líquido cefalorraquídeo va a desencadenar una reacción inflamatoria que va a estar asociada a la liberación de citoquinas proinflamatorias como interleucinas y factor de necrosis tumoral por parte de la astroglía, la microglía y monocitos. Además de esto, las citoquinas también van a activar la migración de neutrófilos hacia el líquido cefalorraquídeo, los cuales van a liberar sustancias que van a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Toda esta cascada inflamatoria va a alterar el flujo sanguíneo cerebral y va a producir 3 tipos de edema diferentes. Tenemos el edema vasogénico, que está asociado a un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, el edema citotóxico, que está relacionado con un proceso inflamatorio asociado a la liberación de sustancias tóxicas, y tenemos el edema intersticial, que está relacionado con la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo a través de las vellosidades aracnoideas. La suma de todos estos edemas cerebrales va a provocar un aumento de la presión intracraneal y esta a su vez una posible herniación cerebral, que es lo que genera la muerte del paciente. Las manifestaciones clínicas de la meningitis bacteriana son cefalea, fiebre, alteración del estado mental, rigidez de nuca y focalidad neurológica como hemiparesia, alteración de los campos visuales y convulsiones. De la misma forma se pueden presentar vómitos, mialgias, fotofobias y adinamia. En el 50% de los pacientes con meningitis bacteriana aguda se va a presentar la triada clásica, que consiste en fiebre, alteración del estado de conciencia y rigidez de nuca. Pero en al menos 95% de ellos se van a presentar 2 de estas manifestaciones de la triada.
Los adultos mayores y los pacientes inmunocomprometidos pueden presentar ausencia de manifestaciones clásicas, pero presentan más frecuentemente manifestaciones inespecíficas. En lo que respecta al examen físico, es importante evaluar los signos de irritación meningea, tal como el signo de Brudzinski, que consiste en elevar de forma pasiva el cuello del paciente en decúbito supino, siendo positivo si el paciente flexiona las caderas y las rodillas. Por otra parte, el signo de Kernig consiste en un dolor en el cuello al intentar extender las rodillas con la cadera flexionada en 90 grados. La sensibilidad de ambos signos dependen del examinador, por lo tanto, la ausencia de estos hallazgos no descartan el diagnóstico de meningitis bacteriana. Otra manifestación clínica clásica es la que se presenta en la meningitis meningocócica y son las erupciones petequiales, que comienzan como un exantema macular que progresa a un exantema petequial. En el 15% de estos casos de meningitis meningocócica, si los pacientes no son tratados a tiempo, pueden presentar un shock séptico con coagulación intravascular diseminada, con necrosis hemorrágica de las glándulas suprarrenales, lo que lleva a falla multiorgánica y muerte. En lo que respecta a los métodos diagnósticos, el gold estándar es el análisis del líquido cefalorraquídeo que se obtiene mediante punción lumbar. A esto se le puede realizar un estudio citológico y bioquímico, donde se evalúa la presión, el aspecto, el número de leucocitos, los valores de proteína y los valores de glucosa. En lo que respecta al número de leucocitos por milímetro cúbico, tenemos que de forma normal deben haber menos de 10 leucocitos por milímetro cúbico, pero en la meningitis bacteriana vamos a encontrar valores entre 100 y 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. Por su parte, los niveles de proteína de manera normal deberían estar por debajo de 40 miligramos sobre decilitro, pero en una meningitis bacteriana vamos a encontrar que estos niveles van a estar por encima de los 45 miligramos sobre decilitro. En lo que respecta a los niveles de glucosa, vamos a encontrar que está relacionado con la glicemia en sangre, representando aproximadamente 2/3 de la concentración sérica. Los niveles de glucosa en la meningitis bacteriana van a estar por debajo de los 40 miligramos sobre decilitro, esto debido al metabolismo bacteriano. En cuanto al diagnóstico de meningitis bacteriana, podemos realizar estudios microbiológicos, como es el cultivo del líquido cefalorraquídeo, el cual se considera la prueba gold estándar para el diagnóstico, ya que el 75 al 80% de los pacientes son positivos cuando no están expuestos a antibiótico-terapia. Dicha sensibilidad disminuye un 20% cuando están expuestos a la misma, debido a que la esterilización del líquido cefalorraquídeo ocurre en las primeras 2 a 4 horas del tratamiento. Otro estudio microbiológico es la tinción de Gram, el cual permite detectar rápidamente bacterias. Dicha sensibilidad oscila entre un 50 a un 99% y todo depende del tipo de microorganismo. En cuanto al estudio de reacción de cadena de polimerasa, es importante para el diagnóstico de meningitis bacteriana, ya que permite detectar microorganismos en líquido cefalorraquídeo aún días después de estar expuesto a antibióticos. Es importante realizarlo en aquellos pacientes cuyo cultivo de líquido cefalorraquídeo y tinción de Gram hayan sido negativos. Tiene una sensibilidad de un 87 a 100% y una especificidad de un 98 a un 100%. Continuando con el diagnóstico de meningitis bacteriana, podemos realizar análisis sanguíneo. En el hemograma se va a evidenciar leucocitosis con desviación hacia la izquierda. La glucosa sérica es importante realizarla y compararla con la glucosa del líquido cefalorraquídeo, y dicha relación, cuando es menor a 0.4, es sugestivo de una infección bacteriana. Los hemocultivos se van a utilizar para poder detectar el agente etiológico y también la susceptibilidad antibiótica. También lo vamos a realizar en aquellos pacientes cuyos cultivos de líquido cefalorraquídeo han sido negativos, así cuando estos mismos no estén disponibles o esté contraindicada la punción lumbar. La procalcitonina es un marcador serológico inflamatorio, cuyo aumento de valor está relacionado directamente con la presencia de endotoxinas y con la carga bacteriana. Se puede cuantificar 3 a 4 horas después de haber iniciado el proceso infeccioso. Su vida media es aproximadamente de 24 a 36 horas. Las imágenes previas a la punción lumbar no son obligatorias en todos los pacientes, ya que reducen el tiempo del inicio del tratamiento y aumentan la mortalidad. Existen criterios médicos para realizar una tomografía previo a la punción lumbar. Entre ellos se encuentran el déficit neurológico focal, convulsiones, papiledema, menos de 12 puntos en la escala de Glasgow y inmunosupresión, como en pacientes con VIH y pacientes trasplantados. En ausencia de alguna de estas características, no es necesaria la tomografía previa a la punción, ya que el riesgo de herniación es escaso.
El tratamiento antibiótico empírico en pacientes que se sospeche de meningitis bacteriana debe iniciarse lo antes posible, en un tiempo menor a 1 hora para disminuir la mortalidad. El tratamiento empírico depende de factores fundamentales como la edad, el riesgo de infección por Listeria monocytogenes y la tasa de sensibilidad del Streptococcus pneumoniae a la penicilina y las cefalosporinas de tercera generación. En adultos menores de 50 años sin factores de riesgo de infección por Listeria monocytogenes y una baja resistencia al Streptococcus pneumoniae a la penicilina, se recomienda el uso de cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona o la cefotaxima. En caso de alta resistencia del Streptococcus pneumoniae a la penicilina, se recomienda vancomicina o rifampicina con una cefalosporina de tercera generación. En adultos mayores con riesgo de infección por Listeria monocytogenes, se recomienda el uso de amoxicilina o ampicilina. Después de identificar el patógeno mediante el cultivo y la realización de una prueba de sensibilidad antibiótica, se optimizará el tratamiento. Los pacientes que sufren meningitis por Streptococcus pneumoniae deberá realizarse nuevamente la punción lumbar de 24 a 36 horas después de comenzar el tratamiento. Esto para verificar que el líquido cefalorraquídeo se encuentra estéril. De no verificarse, se tomará como una prueba de resistencia antibiótica. Las personas que hayan tenido un contacto estrecho con pacientes que tengan meningitis por Neisseria meningitidis deberán realizar un tratamiento quimioprofiláctico de 2 días con rifampicina o sustituirlo por acitromicina. Otra alternativa también sería la ceftriaxona intramuscular. Las meningitis por cepas sensibles a Staphylococcus aureus o Staphylococcus coagulosus negativo se tratarán con naxilina y se utilizará la vancomicina para los estafilococos resistentes a metilicina, también para los alérgicos a la penicilina. En los casos donde el Staphylococcus aureus sea resistente a la vancomicina, el tratamiento de elección será la linezolida, y todos estos tratamientos deberán realizarse al menos durante 14 días. Si quieres saber más acerca del tratamiento de la meningitis bacteriana, por aquí te dejamos un cuadro con el tratamiento detallado. El uso coayudante de la dexametasona se recomienda darlo 20 minutos antes o durante la primera dosis de antibiótico. Esto para disminuir los riesgos de la inflamación postantibiótica de la bacteriolisis. Esto se ha comprobado que hay una menor mortalidad y menores efectos neurológicos. Estas dosis se recomiendan dar 10 miligramos cada 6 horas durante 4 días.